Gracias a quienes nos han acompañado y a quienes se unen recientemente. Pues bueno, el día de hoy quisimos destinar este último episodio a un recuento de los acontecimientos más relevantes que marcaron el 2025, así como la recapitulación de procesos y fases que han desembocado en lo que consideramos una nueva fase planetaria. Bueno, y para empezar queríamos hablar de este nuevo punto de inflexión, que es el primer punto de inflexión climático en el planeta. Con esto hacemos referencia a la pérdida de arrecifes de coral y se dice que es el primer punto de inflexión a nivel medioambiental, debido a que los arrecifes de coral están virtualmente perdidos. Esto quiere decir que las probabilidades de recuperarlos son muy pocas, o matemáticamente pues son ya imposibles de recuperar, ¿no? Este primer punto de inflexión fue una noticia que fue publicada por una revista que dejaremos aquí en las referencias para que puedan ver todo el informe completo, en el que advierten que este es el primer punto de inflexión, al menos de 5 grandes puntos de inflexión que es posible que puedan venir en años próximos. Ellos recalcan que los siguientes puntos de inflexión, que están divididos en las categorías de criosfera, biosfera, océano y atmósfera. De los siguientes puntos de inflexión, el primero sería la pérdida de la capa de Groenlandia, lo que significaría un aumento brutal en los océanos, ¿no? Lo que trae consigo evidentemente una cadena en el medio ambiente, ¿no? Una cadena que se retroalimenta para destrozar ecosistemas y evidentemente en la esfera humana, digamos, hay muchas ciudades que podrían quedar inundadas debido a este aumento global del agua en los océanos. El segundo es el derretimiento del oeste de la Antártida, y el tercero se refiere al derretimiento el norte de Rusia, lo que traería consigo el descongelamiento del permafrost, lo que trae también consigo un efecto aún mayor de retroalimentación, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es básicamente una cadena que se retroalimenta constantemente y que traería consigo también una debacle medioambiental cada vez más rápida. Y esta nueva fase de declive ambiental justamente nos remite a una nueva etapa o era del capital, en el que la acumulación se da a través de la desposesión y el despojo. Es por eso que no solo estamos frente a ecocidios, frente a esta catástrofe ambiental, sino también ante el despojo y despoblamiento de pueblos enteros, como es el caso de Palestina. A mí por eso me parece relevante que sea, pues de alguna manera también metafórica esta nueva fase planetaria, dado el escenario y las condiciones actuales en las que nos encontramos. Hay un punto de inflexión no nada más también climático, ¿no? Sino que tiene que ver también con la propia historia de la humanidad. Y esta nueva fase climática pues tiene que ver es parte de un síntoma, ¿no? De un modelo de producción del que justo hemos venido hablando en los episodios anteriores, que pues arrasa y desmantela básicamente cada una de las partes del planeta Tierra, ¿no? No solo tiene que ver con la propia explotación humana, sino con la propia explotación del ecosistema y del único planeta en el que podemos vivir hasta el día de hoy. Y en ese sentido, pues, los acontecimientos globales no se han quedado atrás. En ese sentido, Palestina es un caso que no debe sonarnos aislado y que es relevante para lo que está sucediendo actualmente en el mundo, porque el mundo es Palestina. O sea, lo que estamos viendo, el laboratorio
que se está ensayando en Palestina en cuanto a este despoblamiento, despojo, aniquilación, ya está en camino. No es el futuro del mundo, sino que actualmente ya se está ensayando en otros lugares, como lo vemos también en el genocidio en Sudán y en otras partes de África. Y como lo dije anteriormente, y creo que también ya lo había mencionado en otros episodios del podcast, tiene que ver con una nueva era de acumulación en la que, si bien recordemos, ¿no?, que la violencia viene como una de las semillas con las que nace el capital, pero en la que actualmente se refuerza, ¿no? Como que la violencia, cada vez que el capitalismo avanza, se vuelve más cruel, más descarada, más violenta, válgame la redundancia. Entonces estamos en esta nueva etapa, en esta nueva era en la que el despojo territorial y el despoblamiento de los territorios es el mecanismo principal de expansión del capital. Y esta destrucción, conquista de otros territorios, tiene que ver con que pues no se están destruyendo solamente ni despoblando así porque sí, ¿no? O porque ya no se quiere que haya nada más en esos territorios, sino por lo que se busca es que este modelo de producción se siga expandiendo, que se instauren relaciones capitalistas en estos nuevos territorios, ¿no? Y vemos que esta intención ya es tan descarada que inclusive en una de las publicaciones de Donald Trump en Instagram, si quieren pueden ir a buscar ahí en su Instagram, hay un reel que él comparte, que está hecho con inteligencia artificial, en donde aparece Gaza como literal como un Estados Unidos 2.0, ¿no? Y aparece él y Netanyahu de manera descarada y como prácticamente los reyes de ese territorio. Y esto no es coincidencia, ¿no? O sea, tiene que ver con el momento histórico específico en el que estamos y con esta nueva era del capital, en la que la forma de acumulación se realiza a través de estos mecanismos, ¿no? Que justamente el EZLN ya lo teorizaba y lo denominaba la Cuarta Guerra Mundial, ¿no? Porque ellos dicen, ¿no?, que la guerra ahora es contra el mundo, porque de lo que se trata es que se homogenice la cultura, que el mundo se haga uno solo y que a cualquier lugar en el que nosotros pisemos podamos encontrar un McDonald's. Entonces, sí, ese es el nuevo proyecto de muerte al que nos estamos enfrentando. Se hablaba respecto a que esto era un ejemplo de lo que se venía para el resto del mundo, ¿no? Como la antesala de eso. Sin embargo, yo lo considero en que no es que es lo que se viene en el mundo, ¿no?, sino más bien lo que se está viviendo en el mundo. Y más allá de un ejemplo, pues Latinoamérica lo ha experimentado de una cierta forma, no tal vez con esa brutalidad mediática con la que se trata de exponer lo de Gaza, sin minimizarlo, pero que corresponde a una, pues sí, no, o sea, al final nosotros concentramos esa violencia. Y esta idea se me vino por el libro que ustedes me regalaron de Osvaldo Zavala, que habla respecto a la obra de Bolaño, donde él hace el mismo Bolaño hace la conexión entre Ciudad Juárez, por ejemplo, y los feminicidios en Ciudad Juárez con el Holocausto. Entonces, que a pesar de, por ejemplo, estar en dos puntos geopolíticos completamente opuestos, al final el común denominador de ambos sitios es la violencia. Y esa violencia encarnada precisamente por un sistema capitalista. Entonces, en ese sentido es que, o sea, nosotros compartimos esas violencias y no tal vez no de esa manera directa y rapaz, pero que sí termina por tener un impacto profundo en la sociedad. Lugares como Ciudad Juárez, Veracruz en su momento, cuando
recién empezaba la criminalización de la droga y el tráfico, pues fue un lugar muy abatido por ese tipo de violencia, ¿no? Y que en este sentido pues es una violencia paramilitar y estatal, que es ambas. Y más o menos eso pasa en la mayoría de los países que tienen algo que las grandes potencias quieren, ¿no? Y estamos en medio de esa. Es lo mismo que ocurría en el Cono Sur, ¿no? Con los países latinoamericanos que sufrieron dictaduras militares a manos del propio organismo estatal, que estaba alimentado por quien sabemos que es posee la gran industria armamentística, ¿no? Que es Estados Unidos, que lo mismo pasa con Israel, a quienes ellos alimentan al final a Israel, e Israel alimenta también a otros grupos paramilitares aquí, por ejemplo, en México. Entonces nos atraviesan en ese sentido esa violencia. Hay un eje que desgraciadamente compartimos, que es ese ejercicio violento. Y no olvidar también el caso del software Pegasus, que ha sido desarrollado en Israel, pero que se ha usado en otros países, como es el caso de México, para pues vigilar y espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, pues en el 2019 se documentó que el gobierno mexicano espió al menos a 456 personas. Pues esto nos hace pensar, ¿no? que el mismo aparato de vigilancia, de represión, de espionaje que Israel está utilizando contra el pueblo palestino se exporta, ¿no? Y en este caso está siendo aplicado aquí en México. Relacionado con esto y aunado, hay que pensar también en el caso de Ayotzinapa, pues en el cual también en la noche de la desaparición de los 43, no olvidar que se usaron vehículos de origen israelí, que son estos mismos vehículos que se utilizan en Palestina. Y sobre todo recordar que Tomás Herón, que es uno de los responsables de la tortura y manipulación del caso Ayotzinapa, pues actualmente se encuentra refugiado en Israel. Esto es recordar, ¿no? que pensar en Palestina es como mirarnos en un espejo, porque lo que allá se utiliza como mecanismos de tortura, de espionaje, de vigilancia contra el pueblo palestino, aquí también nos está matando. Y el hilo que conduce entre estas dos historias es una industria de la guerra, ¿no? La mercantilización de la vida, pero también una necropolítica, una administración de la vida y de la muerte, de cuáles son las vidas que importan, cuáles son aquellas que merecen ser lloradas, y también, ¿no?, qué territorios están en la mira del capital. Y que lo mismo pasa con Latinoamérica, ¿no? En el sentido de... O sea, con esto, siguiendo a lo que te refieres con mirarnos en un espejo, pues esa tendencia que tiene actualmente el continente, lo vemos con las últimas elecciones en Chile, donde gana Kast. O sea, es un nieto literal del Holocausto. Viene de familia alemana. Su papá fue militar, estuvo activo durante la dictadura chilena, y es una línea directa con el fascismo, con todo esto que en algún momento creíamos abolido, pues al final se muestra como lo que es, como lo que nunca ha dejado de existir y como lo que siempre ha sido, ¿no? Esa destrucción de la vida, de lo común, del bien público, de todo lo que tiene que ver con los supuestos valores democráticos liberales, y que al final termina por cerrar este propio ciclo, ¿no? Donde empatamos precisamente el genocidio
en Israel, y Latinoamérica se perfila a un regreso que parecía impensado dentro del propio imaginario político, social y hasta económico del continente, ¿no? O sea, creo que hasta estas alturas no cabe la menor duda de lo que pasó en las dictaduras fue algo atroz y que justamente no benefició eh, a la sociedad, ¿no? En su conjunto, sino solo benefició a los grandes capitales y a un sistema de reproducción que busca justamente eso, ¿no? Y ya como lo mencionabas tú, Lili, con respecto a lo de la necropolítica, pues al final se trata justamente de la administración de la vida y la muerte, que en ese sentido pues el sistema busca regresar a ese control, y que yo por ejemplo veía en varios análisis que hacían respecto a por qué el capitalismo está buscando de nuevo las dictaduras, está de nuevo buscando los totalitarismos, el fascismo, es porque le es funcional, ¿no? O más bien yo me atrevería a decir que es algo que le es inherente, porque es lo que le da mayor control en esta paradoja donde el capitalismo supuestamente busca la libertad del mercado, pues al final nos damos cuenta que lo que busca es el control del mercado, ¿no? O sea, acaparar lo más que pueda en términos de recursos y de libertades sociales, ¿no? Porque no está velando en pro del crecimiento, no más allá del económico, pero de un cierto grupo. Y a mí me parece muy preocupante que justo países clave en Latinoamérica estén regresando a esto. Lo vimos hace 2 años, 1 año y medio me parece, con la llegada de Milei en Argentina, y ahora con Perú también anexándose a esta lista, que concentran grandes cantidades de recursos y minerales que son estratégicos para el futuro, ¿no? Para este futuro que precisamente vende el capitalismo, donde nos inserta en una dinámica de puja por estos recursos, estos materiales, y que Estados Unidos apuesta, ¿no? Para desestabilizar de alguna manera la sociedad, todo en aras de conseguir el mayor beneficio posible para su propia nación, ¿no? Igual vemos a un Estados Unidos decadente, porque hay pocos países, o había pocos países hasta hace poco, que le estaban haciendo frente, ¿no? Entonces estos puntos de inflexión que ya mencionamos en el inicio, al final se tornan algo medio simbólicos y nostálgicos, porque estamos en una especie de plan Cóndor de 2025, ¿no? Y es triste en el sentido de cómo es que los pueblos pueden perder esa memoria histórica, o cómo es que las nuevas herramientas hacen que olvidemos ciertas cosas. Y que yo, por ejemplo, agregaría algo a la tesis de la necropolítica. Yo la llamaría ahora psiconecropolítica, ¿no? Hay una nueva dimensión que se agrega a ese control y administración de la vida y la muerte, y también tiene que ver ahora un control de la administración de la mente, ¿no? En esta esfera tecnopolítica, tecnosocial, lo que quieras, ¿no? Al final termina por ahora acaparar todos los estratos de la vida en sociedad. Sí, yo también pensaría el tema del totalitarismo y la exacerbación de las derechas en el mundo y en especial en Latinoamérica, también como una vía de salida y una forma de enfrentar la crisis del capitalismo. O sea, requiere más control y dominio de territorios y recursos, porque es lo que le queda, ¿no? Para poder seguir expandiéndose el modo de reproducción capitalista, ¿no? Pues bueno, ya que estás inaugurando este tema, a mí me gustaría hablar justamente de la reciente elección en Chile y del triunfo de Kast, enfocándolo sobre todo en
en esto de los recursos naturales, principalmente en el llamado Triángulo del Litio, que justamente está conformado, ¿no?, por Bolivia, Argentina y Chile, los cuales, pues como sabemos, también en sus presidencias están estos personajes de la derecha que le convienen totalmente, ¿no?, a Estados Unidos para poder controlar los recursos de la región. Pues bueno, en esta zona específica concentra el 68% de litio del mundo, de las reservas globales de litio, pero es también un gran foco de atención no solo de Estados Unidos y de China por la cantidad que acumula, sino también porque estas reservas tienen un procesamiento más práctico y mayor rentabilidad de extracción. Justo como decía Eder, estamos pareciera como ante un nuevo plan Cóndor, pero también pareciera ante una lucha imperialista. Nuevamente una guerra fría entre Estados Unidos y ahora en vez como de la URSS de China. Aunque bueno, ¿no? Ahí está el bloque también chino-soviético. Ruso. Y bueno, esto es importante porque también lo que está, o sea, el discurso que existe de estas potencias y en general el discurso que se esconde detrás de esto es como la búsqueda, ¿no?, de una transición de los combustibles fósiles a como energías más sustentables, pero también, como sabemos, el litio es indispensable para para toda la nueva tecnología que se está produciendo, ¿no? Y pues bueno, la extracción de litio también implica, como ya hemos visto en estos proyectos extractivistas, despojo de pueblos enteros, en este caso en la región conformada por el Triángulo del Litio. Existen y habitan pueblos atacameños, quechuas, aymaras y collas, que son pueblos que se han dedicado históricamente a la comercialización de la sal y demás y otros productos agrícolas, pero justamente pues a partir de este proyecto extractivista estos pueblos pues han sido, ¿no?, trastocados por este proyecto extractivo, este tipo de proyecto de minería, en los cuales, ¿no?, han sido denominados como territorios vacíos, zonas de sacrificio o poblaciones atrasadas, ¿no?, que es, como sabemos, es un discurso clásico en la narrativa del capital y de los megaproyectos. Pues bueno, otra de las dimensiones de este megaproyecto extractivista es el uso desmedido del agua. Justamente a la minería de este tipo se le llama una minería del agua, ¿no?, porque para poder realizar el proceso extractivo se necesitan cantidades así enormes de agua, lo cual implica como otro proyecto extractivista dentro de un megaproyecto, ¿no?, extractivista. Y eso nos hace pensar en las dimensiones en las que también está afectando, ¿no?, a estos pueblos, no solamente la extracción y el despojo de estos recursos naturales como el litio, sino también de otros como lo es el agua. Bueno, pues teniendo en cuenta todo lo anterior y sabiendo, como hemos hablado en podcasts anteriores, que todo está perfectamente conectado, pues toda esta cuestión de el litio y de minerales y explotación de muchos recursos por parte de gobiernos extractivistas como son los gobiernos actuales de ultraderecha. Otros de los puntos de inflexión que queríamos abordar era los puntos de inflexión en torno a la inteligencia artificial. En este caso sabemos que especialmente en este año ha habido implementaciones y avances muy importantes en términos tecnológicos que derivan de un
avance social importante, pero también en términos de dominación, ¿no? Y bueno, yo quería hablarles de la inteligencia artificial como el resumen que fue este año, específicamente con uno de los objetivos que yo creo que encapsula bastante bien lo que fue este año para la inteligencia artificial, que fue la salida de Gemini 3.0 Flash, la cual es, para los que no sepan, pues Gemini es el modelo de inteligencia artificial de Google. Entonces este último modelo, el 3.0 Flash, es el modelo, bueno, la versión rápida, digamos, de su contraparte Pro, que es una inteligencia que razona mucho más, ¿no? Tiene una capacidad, digamos, mayor en términos generales. Pero ahora resulta que con la salida de Gemini 3.0 Flash, las capacidades de este modelo son las mismas que Gemini Pro, pero a un menor coste y es muchísimo más rápido, ¿no? Hay una tabla de referencias que publica el laboratorio de Google DeepMind, en donde señalan pues, que es, en muchos de los parámetros con los que se miden actualmente las inteligencias artificiales, pues esta es casi muy parecida a la misma, ¿no? ¿Y por qué entonces Gemini 3.0 Flash, que es la versión más rápida, iguala a Gemini Pro? Pues porque Gemini Pro no tiene implementadas las actualizaciones que se implementaron a su homólogo eficiente, ¿no? Esto quiere decir que cuando se implementen estas nuevas actualizaciones, pues Gemini Pro será muchísimo mejor, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estos resultados se dieron en cuestiones de un año, incluso menos, ¿no? Teniendo en cuenta que las versiones anteriores de Gemini, como Gemini 2.5, Gemini 2.0 y tal, pues fueron muy recientes, ¿no? Esto trae consigo, digamos, las mejoras que se han hecho en inteligencia artificial han sido sobre todo mejoras que implementan o crean un proceso de automejora, ¿no? Esto quiere decir que la inteligencia artificial genera mejores datos, ¿no? O hay una mejor estructura, lo cual eso las empresas aprovechan y les sirve de ayuda para mejorar cada vez más la inteligencia artificial, ¿no? Es un proceso que se retroalimenta, ¿no? Porque la inteligencia artificial genera mejor tecnología y eso hace que pues la inteligencia artificial sea mucho mejor, ¿no? Tenemos también que han habido avances en el tema del Test Time Compute, que se refiere a la aplicación de cadenas de razonamiento para resolver un problema, ¿no? Los modelos más actualizados o más potentes como GPT 5.2 o Gemini 3.0 Pro, pues ahora generan cadenas de razonamiento un poco más largas, pero con soluciones muy avanzadas, ¿no? Entonces, ahora digamos que en todo este panorama de la inteligencia artificial, ya no solo se busca que las inteligencias artificiales sean buenas en específico, lo cual ya lo eran en algunos campos, sino que se busca la tal llamada inteligencia artificial general, que en inglés se abrevia como AGI, ¿no? ¿Qué son las inteligencias artificiales generales? Pues bueno, es una inteligencia artificial que es capaz de resolver tareas con un rango de habilidades amplias, ¿no? Esto quiere decir que, digamos, tienen una diversidad de capacidades para resolver una gama amplia de problemas, ¿no? En este sentido, la cuestión, bueno, la vara de referencia, ¿no?, que se tiene es la inteligencia humana, ¿no? Que es que los humanos somos capaces de resolver una diversidad de tareas en un espectro muy amplio, ¿no? Podemos aprender a conducir, podemos aprender a escribir, podemos aprender un idioma, podemos, ¿no? Algo que hasta el momento, pues, una inteligencia artificial no puede ser, pero que es el horizonte al cual se aspira, ¿no? Y en este sentido, aquí hay una data interesante que publica un video que pude ver, que es un canal que recomiendo ampliamente, que se llama .csv, que es la inteligencia artificial general. Él pone la data del laboratorio DeepMind de Google, que publicaron en 2024, los cuales clasifican por medio de una tabla, pues cuáles serían las medidas para catalogar a algo como una inteligencia artificial general, ¿no? Dividiéndolo así en 5 niveles, ¿no?
El primer nivel pues sería nivel 0 o sin la inteligencia artificial, o algo que no tiene inteligencia artificial. El nivel 1 emergente, que es aquella inteligencia que es igual o mejor que un humano no habilidoso o bueno, sin especialización. El nivel 2, que es el nivel competente, el cual es una inteligencia que es capaz de ser igual o un poco mejor que el 50% de los humanos especializados, ¿no? El nivel 3 es experto, que es al menos el 90% de los adultos especializados. El nivel 4, que es excepcional, que es el 99% de los adultos especializados. Y el nivel 5, que es superhumano, ¿no? Que es una inteligencia que pueda ser capaz de ser igual o mejor que el 100% de los humanos a nivel global. En este sentido, pues como dije, hay inteligencias artificiales específicas que ya cumplen con todas estas, con todos estos niveles. Por ejemplo, podemos pensar en esta tabla que dice DeepMind. Por ejemplo, en el nivel 5 superhumano existe AlphaFold o AlphaZero, que son inteligencias capaces de llegar a este nivel, ¿no? Sin embargo, en el parámetro general, las inteligencias artificiales solo llegan al nivel 1, que es el nivel emergente, ¿no? Que sería ChatGPT o Gemini. Sin embargo, estos datos, como sabemos, fueron publicados en 2024. Entonces, con todos los avances que se han hecho en inteligencia artificial, pues podríamos incluso hablar de que esta barrera del 50% ya haya sido incluso alcanzada, ¿no? Por inteligencias, como hemos dicho, GPT 5.2 o Gemini 3.0, ¿no? Entonces, creo que esto plantea una serie de paradigmas o problemáticas muy importantes en general, ¿no? A nivel tecnológico, pero también social. Y es, por ejemplo, primero que OpenAI clasifica las inteligencias artificiales generales como sistemas autónomos que superarán a los humanos en la mayoría de trabajos económicamente valiosos, ¿no? Esto es interesante de plantear, ¿no? Porque entonces podemos hablar de inteligencias artificiales generales que puedan alcanzar procesos específicos, pero bastante generales, como lo podría ser, por ejemplo, programación, ¿no? O sea, podríamos alcanzar una inteligencia artificial general que sea lo bastantemente competente como para ocupar un trabajo de programación, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Las barreras o digamos los límites que hay actuales aún para las inteligencias artificiales generales se contemplan principalmente en dos campos específicos, que son el campo digital y el campo físico, ¿no? Por un lado están los agentes autónomos, que sería en el campo digital, que es que aún no tenemos inteligencias artificiales generales que puedan navegar o que puedan existir propiamente en el mundo digital, más allá de, ¿no? De poder ejecutarse como modelos de lenguaje, digamos, o sea, como en forma de chat, o también, no, sino que sean agentes literalmente que, por ejemplo, puedas depender completamente de ellos para manejar tu computadora, ¿no? Y el otro campo, que es el de la robótica, ¿no? En el campo físico, pues estamos con que pues, las inteligencias artificiales generales en este sentido aún no han sido perfeccionadas, debido a que el campo físico requiere de otros limitantes, ¿no? Que es el tema de la espacialidad, el tema de la movilidad, ¿no? Cómo hacer para superar estos límites, ¿no? Lo que sí sabemos es que estas inteligencias, la inteligencia artificial en general ha tenido un crecimiento bastante rápido, y debido a este proceso de automejora del que hablamos antes, cabe hacerse la pregunta si realmente estos procesos el año que sigue seguirán en una tendencia exponencial, es decir, que el año que viene encontremos mejoras aún mejores, valga la redundancia, y en menor tiempo, ¿no? O si habrá algún límite o simplemente este progreso es en realidad paulatino, ¿no? En torno a los años que vengan, ¿no? También nos deja cuestiones en torno al medio ambiente, ¿no? Porque sabemos perfectamente que la inteligencia artificial actualmente genera una cantidad de contaminantes, ¿no? O genera un daño al medio ambiente bastante fuerte, ¿no?
Y otra problemática que me gustaría a mí plantear, que es pues que si en caso de que si estos avances tecnológicos siguieran de forma exponencial, pues que las inteligencias artificiales generales llegaran a niveles en los que pudieran abarcar una amplia gama de actividades humanas, ¿no? Esto quiere decir que podremos llegar a inteligencias artificiales no solo generales, sino también superhumanas, ¿no? Que superen a ese 100% de la inteligencia humana, ¿no? Por último, solo me gustaría añadir que esta inteligencia artificial también nos plantea cuestiones en torno al ejercicio de poder capitalista, ¿no? Podríamos pensar, ¿no?, en un caso hipotético que si las inteligencias artificiales alcanzan niveles expertos, podría pasar, pues, digamos, los siguientes puntos, ¿no? El primero es que haya una baja de costos en el sistema de producción. Eso quiere decir que, pues, debido a este proceso de automejora, ¿no?, los procesos de trabajo sean mucho menores, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que, pues, esto genera nuevos monopolios, pero también que aumente algo que con Marx es llamado la plusvalía relativa, ¿no? Lo que quiere decir que al aumentar esta eficiencia en el proceso de trabajo, pues esto hace que los trabajadores cubran su salario en jornadas de tiempo mucho menores, ¿no? Y otra problemática que también que nos lleva a pensar es que, pues, estas inteligencias artificiales generales, como ya mencionamos anteriormente, pueden reemplazar trabajos específicos, ¿no? Lo que haría que muchas personas sean empujadas también en lo que la teoría marxista se denomina como el ejército de reserva industrial, ¿no? Lo cual genera a su vez también una precarización de los salarios, ¿no? Entonces, creo que hay un debate interesante aquí de la inteligencia artificial y sobre el resumen como englobando todo lo que ha pasado este último año. Y creo que también es interesante pensarlo en términos de nuestro país, ¿no? O sea, cómo afecta la inteligencia artificial a nuestra sociedad, digamos, sabiendo o teniendo en cuenta que también vivimos en una sociedad bastante particular, ¿no? Esta última pregunta me parece que llega un poco tarde, referente a lo que o lo que planteaste, ¿no?, respecto a la evolución que ha tenido la inteligencia artificial a lo largo de este año y lo que ha tenido a lo largo de estos últimos 3, ¿no? Porque esta es una tecnología que ha venido evolucionando a pasos agigantados y que también responde en cierta medida a la pregunta que hacías de si esto podemos esperarlo el año que viene. Y a mí me parece que vamos a seguir viendo esos pasos agigantados, y lo preocupante sería pensar México en dónde está parado, ¿no?, con esto al final. Porque hemos tenido la presentación de la supercomputadora mexicana y su uso que va a tener directamente en ciertos ámbitos de la política mexicana. Sin embargo, eso no tiene que ver directamente con las propias preguntas que habría que darse iniciales, ¿no? Esto en el sentido de nosotros para qué necesitamos una inteligencia artificial o qué es lo que significaría tener esa supercomputadora, ¿no?, en el común del mexicano de a pie, ¿no?, que somos, pues, la mayoría. ¿Para qué nos sirve una supercomputadora, ¿no? ¿Quiénes van a tener acceso a supercomputadora? ¿Y de dónde es que se van a recopilar los datos, ¿no? Que también es algo medio una puja que se nos olvida con respecto a la privacidad y la injerencia que tiene, pues, todas estas grandes empresas tecnológicas que son privadas. Porque al final, pues, para tener una inteligencia artificial también ocupamos datos, muchos datos y de buena calidad. Entonces, si tampoco tenemos una política que esté enfocada en regular, por ejemplo, la extracción de los datos, yo no sé de dónde es que vamos a sacar, por ejemplo, toda esta materia prima que se requiere para entrenar modelos, ¿no? Si queremos hacer precisamente una inteligencia artificial mexicana, ¿dónde es que está
la posición de la creación teórica y la creación teórica social social, política y filosófica respecto a este ámbito que compete en el mundo, ¿no? O sea, tenemos a Estados Unidos también presentando el proyecto Manhattan 2.0, en este caso ya no enfocándose en la bomba nuclear, sino en otra arma potencial que puede ser la inteligencia artificial. Entonces, estas preguntas me parecen pertinentes, pero que llegan un poco tarde, en el sentido de que hay un mundo que está avanzando a pasos agigantados, y en este caso la inteligencia artificial es uno de ellos que llegó para quedarse y que ha estado tratándose de imponer en cierta medida precisamente para que su uso se adopte, porque no es algo que van a dejar caer, ni mucho menos, ¿no? Ya lo comentábamos, me lo comentabas tú, Nils, cuando me decías como, pues a qué se refieren con la burbuja de la IA, ¿no? Y tiene que ver más bien con una perspectiva que creemos que las grandes tecnológicas pueden caer, pero en realidad no. Yo recuerdo muchos casos emblemáticos donde Facebook ha estado bastante inmiscuido y la verdad parece que no le han afectado ni le han hecho mala fama, ¿no? Simplemente es que este sistema va tan rápido que ni siquiera somos capaces de poder plantearnos estas preguntas iniciales, ¿no? No hay una pausa para hacerlo. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan hacer estas preguntas ni que se pueda construir teoría sobre la marcha. Más bien yo pensaría que tendríamos que estar trabajando en ello pero justamente, ¿no? Desde una posición estatal, que es la única que le puede hacer frente a las grandes tecnológicas. Porque pues al menos los capitalistas mexicanos no están muy interesados en la inteligencia artificial, como sí son los capitalistas de otros países. O en este caso, el único estado que veo tan preocupado como las grandes corporaciones occidentales es China, quien han tratado de fomentar precisamente en su propio país la digitalización, ¿no? Y que más o menos veíamos esa medida paradójica donde los chinos tienen un estado presente con respecto a, entre comillas, ¿no? Vigilancia masiva de las personas, y que nosotros creemos que no tenemos esa vigilancia, pero pues todos tenemos la mayoría tiene un dispositivo móvil que navega dentro de las redes sociales, ¿no? Y ya les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes leen las políticas de términos de uso? Y en ese sentido, esa extracción y esa vigilancia, pues no la hace el Estado, pero la hace otro privado. Y el privado te conoce mejor que el Estado. Y al privado no le interesan tus necesidades ni eso, ¿no? Entonces, siendo en referencia que el Estado es el aparato que construimos en sociedad, pues yo me haría esas preguntas, ¿no? Y que traten de cuajar en este sentido amplio nacional, pues porque al final de todo es complejo el tratar de pensar que pues esto no incide de una manera directa a la sociedad en general. En ese sentido, ¿qué significa, ¿no? el papel de la IA en el trabajo en un país como México, en donde prácticamente la explotación laboral está a la orden del día, y bien sabemos que la política en materia laboral es cómplice, ¿no? de todo esto? En este contexto es donde surge el movimiento por las 40 horas, que busca reducir la jornada de 48 a 40 horas laborales a la semana, como parte de un proceso de dignificación y de mejora de la calidad de vida de la clase obrera. Y tomando un poco como referencia lo que decía Nils de el significado del trabajo que puede tener la IA, me parece esa disonancia, ¿no? Y que este podcast también cobra sentido en su título cuando decimos que vamos tardes, porque hay temas, ¿no? que podemos estar discutiendo, lo de la computadora, la supercomputadora mexicana, pero tenemos un proyecto de política laboral que no dignifica al trabajador. Entonces, en ese sentido hay
como una especie de política paralela, ¿no? Entre que estamos tratando de hablar de temas súper avanzados, pero no podemos hablar de temas tan antiguos en el sentido peyorativo, porque es algo antiguo que no permite avanzar en este sentido a la sociedad mexicana, porque se necesita de tener ciertas condiciones de vida para poder desarrollar la vida y vivir la vida, y que ello no te permita pensar, por ejemplo, ¿no? Lo que ya mencionaba respecto a la inteligencia artificial. Al mexicano en común, esto qué le va a significar, ¿no? Cuando yo trabajo de lunes a sábado, en el mejor de los casos, porque hablo de que el peor de los casos es que trabajes toda la semana con un descanso intermedio, rolado aparte, y eso no te permite planificar nada, ¿no? Entonces, estos grados de significancia pues no permiten justamente abonar a una discusión completa y llena. Y ya lo decían los alcohólicos, ¿no? Que los domingos no son para todos. Esta política laboral de la que hablamos, pues al final el resultado que dio el gobierno federal fue de reducirla paulatinamente y conversando con los empresarios, ¿no? Sabiendo y teniendo evidencia en otros países donde las jornadas son reducidas casi a la mitad, ¿no? De lo que trabaja México. Siendo que México es uno de los países que más trabaja de los que conforman la OCDE, ¿no? Y estando por encima de Corea del Sur, donde tenemos al menos conocimiento de que es un país con altas tasas de suicidio, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace que precisamente esta relación, más allá de capitalista, también tenga que ver con una visión cultural y hasta en este sentido patriarcal, ¿no? Haciendo referencia a frases de pues hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Tenemos ese paradigma donde el mexicano pues no es huevón, pero tampoco es algo de lo que nos tengamos que enorgullecer cuando no podemos pelear por nuestras condiciones. Y en este sentido no digo que no lo hayamos hecho, ¿no? Pero históricamente nos hace falta recordar constantemente que el trabajo no es la vida y que eso no nos va a remunerar como lo pensamos, ¿no? Y esto también invita a desmantelar en cierta medida esa visión meritocrática que no existe y que el capitalismo ha tratado de instaurar, ¿no? En un aspiracionismo rancio. Se queda corta esa política laboral y se queda corta pues hasta históricamente, ¿no? No significa. Sí está bien que el salario haya aumentado, pero no podemos, no hay un contraargumento del por qué no las 40 horas. Y eso me parece que hace esa disonancia, ¿no? Con lo que mencionamos sobre la IA o el tema de la nueva fase climática, que cobra esa especie de letargo en el tiempo, donde hay cosas que se quedan pausadas y no avanzan y hay otras que avanzan demasiado rápido y al final parece que en algunos lugares se vive, o en algunas cosas se vive en cierta época y en otras parece que estamos en el futuro, ¿no? Sí, bueno, y aquí creo que me gustaría añadir por qué es tan importante luchar por la jornada laboral de las 40 horas. Y bueno, aquí hacemos mención a uno de nuestros profes de la carrera, quien nos explicó por qué la clase proletaria, digamos, dentro de todo sistema de producción capitalista, dos de los ejes rectores que eran muy importantes para que la clase proletaria pudiera lograr o fracturar, ¿no? O comenzar una emancipación hacia la dictadura del proletariado. Una de las formas de reducir o de la lucha contra digamos, todo el engranaje en torno a la explotación de la fuerza de trabajo giraba en torno a el tiempo en el que los trabajadores producen su salario y lo que obtiene el capitalista del surplus, de la explotación de esa fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante reducir la jornada laboral
porque entonces está reduciendo la extracción de plusvalía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que genera la riqueza hacia el capitalista y lo que genera la valorización del capital, pues, ¿no? La otra de la cual nos hablaba nuestro profe, que era un pilar también muy importante, era pues la toma de los medios de producción, ¿no? Entonces, o medios de producción, digamos, o la jornada laboral son pilares. Sí, ¿no? E inclusive mencionar como cosas tan básicas como una silla y con ello yo hago como la conexión, ¿no? Con la ley silla que justamente se acaba de entrar en vigor en 2025, que es esta ley que obliga a los patrones a proporcionar como una silla con respaldo pues a este tipo de trabajadores que justamente tienen que realizar más labores de pie, sobre todo en el sector me parece de la como de seguridad privada y así, pero bueno, en general, ¿no? A quienes realizan labores de pie, pero justamente lo traigo a colación porque pues hasta algo tan básico se tiene que hacer ley, ¿no? Justamente porque en el proceso de explotación, ¿no? De la fuerza de trabajo está la deshumanización del trabajador, ¿no? Entonces algo tan mínimo como es el poder descansar, sentarse un rato, tiene que ser legislado porque sobre todo sostenidos ni por eso, mujeres, ¿no? Los patrones o y los pues bueno, su empleadores lectura pueden me ser, parece muy capaces esperanzadora. de dar Espero sin que exista como ahí una presión legislativa jurídica, ¿no? Y bueno, así llegamos al final de este episodio y vamos a la sección de las recomendaciones. En esta ocasión yo voy a recomendar el libro de Capitalismo Gore de la autora Sayak Valencia, que es una investigadora y activista tijuanense que hace una visión más o menos de lo que yo abordaba respecto a lo que decía sobre Palestina y México y Latinoamérica, pues, con respecto a esa violencia que nos atraviesa. Es precisamente la óptica que tenemos del capitalismo con el filtro de la violencia. Es este análisis y crítica de el cómo se articula la violencia y cómo es que esa violencia le es benéfica a ciertos sectores industriales y paramilitares respecto de los cuerpos, cómo hay un plusvalor directo inserto en la violencia. Y la otra recomendación que tengo es The Robot, que es una serie que habla sobre el futuro o presente distópico en el que nos encontramos, tecnológico, que al final nos envuelve y cómo el activismo y la revolución puede estar muy más cerca de lo que pensamos con nuestras actividades diarias. No les spoileo más, solamente es una serie buenísima que es del director que hizo la serie que Nils recomendó de Dejar el Mundo Atrás. Bueno, y por mi parte, creo que mi recomendación de final de año es un libro que aún no termino de leer, pero que lo que llevo hasta el momento me gustó bastante, sobre todo creo que porque tiene bastante vigencia con muchos procesos que ocurren en la actualidad y creo que da mucha claridad a justo muchos procesos, o sea, muchas cosas que hemos estado hablando aquí en los capítulos anteriores. Este es el libro de Mark Fisher que se llama Realismo Capitalista. Es un libro no muy extenso, pero yo creo que teóricamente, o bueno, en términos de las ideas que plantea, se me hace muy, muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que para entender el año, la vida en general, lo recomiendo bastante. Yo esta vez voy a recomendar un libro que la verdad tampoco he terminado, pero que de lo que voy me ha gustado muchísimo y me ha traído mucha esperanza,
Con ello me refiero a Reencantar el mundo de Silvia Federici, que su lectura también me parece muy oportuna y urgente, sobre todo, ¿no?, por el contexto actual. Y pues bueno, en este libro, para resumirles un poco y invitarles a que se animen a leerlo, pues va de cómo los bienes comunes que han sido, que han existido como a lo largo de la historia de la humanidad, hoy también se presentan no solamente como una forma de resistir al modelo capitalista, sino sobre todo como una base para un nuevo modelo de producción. Y pues bueno, ahora sí ya llegamos al final de este episodio. Estamos muy contentos y agradecidos con quienes nos han acompañado, con quienes se han unido y nos han escuchado y entablado también un diálogo desde lo lejano. Pues esperamos seguir compartiendo con ustedes y estamos muy emocionados también. Y pues nada, gracias. No se olviden también de seguirnos en nuestras plataformas en Telegram y en WhatsApp, en donde tenemos grupos de difusión en donde estaremos compartiendo información, bibliografía, y pues recordarles que muchas gracias y nos vemos pronto.